Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La semana pasada el gobierno federal envió al Senado de la República la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Las empresas afectadas en sus operaciones las han calificado de desproporcionadas y que, pues, dicho, benefician a la competencia, al otro. La Secretaría de Comunicaciones asegura que esta ley secundaria fomentará la competencia, mejorará la calidad y el precio de los servicios. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macares, que tiene buenas noches. Buenas noches. Ignacio Peralta, lo que mandaron como propuesta del Ejecutivo para la reglamentación secundaria de la ley de la reforma en telecomunicaciones, el primer punto que te diría yo, lo que se mandó es acorde con la reforma constitucional, y te lo pregunto porque muchos de los cuestionamientos que provienen de los partidos de oposición dicen que el problema es la inconstitucionalidad de algunas medidas, lo que podría, por supuesto, pues retrasar o echar abajo, dicen algunos, la reforma así como fue concebida originalmente. Bueno, primero voy a agradecer la oportunidad de estar aquí, la entrevista, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos ven. Y por supuesto que sí, de manera muy clara, muy enfática, hay un gran análisis de la reforma constitucional y la legislación secundaria busca cumplir con el marco operativo, darle operatividad plena a la reforma constitucional, con todos los objetivos de política pública que está buscando. ¿Qué queremos con esto? Y hacer recuento tal vez de dónde venimos. Es un sector con un alto nivel de concentración, estructuras cuasi monopólicas. Es un sector en donde la inversión, pues no digamos que está colapsada, pero casi los niveles de inversión son muy bajos. Te doy un ejemplo, en dólares per cápita en Chile se invierte en $111, en México 42, el promedio de la OCDE es de 150, Suiza invierte $300 per cápita. Y bueno, pues en la lista de la OECD estamos prácticamente en el último, estamos en el penúltimo lugar de la lista, solamente invierte menos que México, Turquía, de los países de la OECD. Entonces necesitamos generar un marco jurídico que dé certidumbre, que permita que las reglas de competencia sean muy claras y que esto incentive las inversiones para que haya más infraestructura y penetración de servicios en todo el país. Es muy grave lo que está pasando en México, en donde los índices de penetración de servicios de telecomunicaciones, como usuarios de Internet, penetración de banda ancha, etcétera, pues estamos hablando de niveles muy bajos, prácticamente en los últimos lugares, comparándonos con países latinoamericanos. Nos acaba de rebasar el año pasado Bolivia, digamos, en los usuarios de Internet. Y bueno, pues se tiene que hacer algo importante, ¿no? De aquí sale la reforma constitucional y todo lo que de ahí se ha hecho, ¿no? Los tribunales especializados, los órganos constitucionales, los órganos reguladores que tienen autonomía constitucional y ahora, por supuesto, la legislación secundaria que viene, digamos, con las disposiciones que son necesarias para crear competencia en un sector de esta naturaleza. Cuando se habla, perdón, del tema de inversiones, se plantea que para el preponderante en telecomunicación, en este caso América Móvil, Telmex, etcétera, las tarifas de interconexión serían cero. Y se queja este preponderante diciendo, ¿para qué voy a invertir más? ¿Por qué le voy a meter más si finalmente tengo que regalar esto? Eso es lo que dice esta parte. ¿Qué le dicen a esto? Mira, la interconexión en primer lugar ha sido el dolor de cabeza de este sector durante muchísimos años. Hay muchos litigios, hay mucho conflicto, digamos, alrededor del tema de la interconexión y de veras es para escribir historias de terror en esta materia. Lo que se quiere es empezar a equilibrar la cancha, pero con una medida que de manera contundente pueda permitir el crecimiento y la posibilidad de penetrar mercado para los operadores pequeños. ¿Qué significa este tema de la interconexión? Tenemos dos operadores con dos redes y cada quien tiene sus suscriptores. Si los suscriptores o usuarios hacen una llamada entre ellos mismos dentro de la misma red con el mismo operador, no hay una interconexión porque estamos hablando de la misma red. No cuesta. No cuesta, pero si un operador le llama a otro usuario de otra red, de otro operador, entonces el que hace la llamada paga por terminar una llamada en la red del otro operador. Esa interconexión depende del tamaño de la red. La red del preponderante en México tiene aproximadamente el 70% de los usuarios. Claro. Eso quiere decir que la gran cantidad de llamadas están dentro de la misma red sin pagar interconexión. Hay una cantidad de llamadas más o menos importantes de la red del preponderante a las redes pequeñas, pero hay una gran cantidad de llamadas de las redes pequeñas a la red grande por el desbalance del tráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un desequilibrio estructural por el tamaño de las redes
en donde los pequeños son pagadores netos de interconexión al preponderante. Con esto lo que estamos haciendo es que el pagador neto de interconexión se convierta en cero porque ya no va a pagar por pagarle, digamos, por terminar una llamada en la red del preponderante, pero el preponderante sí tendrá que pagar por terminar llamadas en las redes chicas. Si vemos, por ejemplo, los paquetes que se ofrecen donde dicen, cómprame o contrátame este teléfono y vas a tener la posibilidad de dar 10 números gratis. Este paquete no es replicable cuando la tarifa no es cero, porque esos 10 números gratis son dentro de la misma red solamente, y no pagan interconexión. Pero si fuera de la red hay que pagar interconexión, entonces se vuelve absolutamente imposible de replicar y en ese sentido se está abriendo un espacio para la competencia. Yo creo que los incentivos de los pequeños para que no caigan en el error de decir, pues ahora vivo de interconexión, y esto se ha dicho que pudiera generar un incentivo perverso. O sea, no inversión en... Pues no solamente no inversión, porque digo, bueno, pues yo termino llamadas en la red del otro y gratis, él sí me paga por terminar llamadas en mi red, pero sobre todo, ¿para qué crezco si lo que yo necesito, si lo que me está entrando ya por interconexión, pues es un ingreso atractivo? Esto, si se piensa que ese incentivo está ahí, es un error. La tarifa cero para el preponderante va a durar en tanto el preponderante exista como preponderante. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una variable de control para el operador pequeño y que por lo tanto el esquema de tarifa cero en algún momento fuera de mi ámbito de control puede desaparecer para irnos a un esquema de competencia en el mercado de llamadas terminadas en las redes. Si para entonces el pequeño no ha crecido, su capacidad entonces sí de competir va a estar muy limitada. Entonces, esto es un espacio que le va a permitir a los pequeños crecer, emparejar un poco la cancha en este mercado y prepararse para cuando los tráficos de las redes estén balanceados y entonces prácticamente tengamos acuerdos de compensación. Si el tráfico está balanceado y la tarifa es la misma, pues entonces lo que tú me debes es lo que yo te debo y mejor no nos pagamos nada y se hace un acuerdo compensatorio. Estas modificaciones a la forma como está funcionando el mercado, creo que son mucho más importantes de lo que uno se imagina. Mucha gente piensa en términos de esto, pues por el celular o por la televisión, que haya más programas distintos. Pero en el fondo estamos hablando de la industria que está moviendo la innovación en el mundo. Es el espacio de innovación más importante. Y yo recuerdo que en algunos de los numeritos que hay de la OSD o de la revista The Economist, hablan de que nos están cobrando por ahí de 40% arriba de lo que nos debería estar costando el uso de telecomunicaciones en México. Si estas modificaciones, esta nueva ley promueve la competencia, ¿ustedes tienen alguna estimación de cuándo empezaríamos a notar esta disminución de costos y este incremento en el uso de las tecnologías de telecomunicaciones? Sí, yo creo que son dos variables las que son fundamentales para evaluar esto. Una es el servicio y la calidad del mismo, ¿no? Seguramente muchos de los que nos están viendo han hecho llamadas y los que están aquí también podría apostar que les ha sucedido que de repente hacen una llamada y a los 30 o 40 segundos de estar llamando, la llamada simplemente se corta, ¿sí? Esto prácticamente no sucede en países en donde la infraestructura es buena y la cobertura, digamos, se generan inversiones importantes para que se evite que esto suceda y por lo tanto se preserven estándares de calidad en el servicio. El otro es el precio. ¿Cuánto estamos pagando por contratar servicios de telecomunicaciones en relación a lo que debería de ser un precio estándar internacional comparado con lo que se paga pues, en Estados Unidos o en algún país europeo, ¿no? Estamos por arriba de lo que viene siendo los precios estándares internacionales y es un tema que también debemos de converger, digamos, hacia precios de mercado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? El tema de competencia. Y la competencia es lo que pensamos que nos va a permitir ir transitando hacia un esquema donde va a haber mayor calidad, mejores precios y también más inversiones y más penetración. Un tema que es muy importante es que México en su distribución poblacional, estamos hablando de casi 200,000 localidades de todo tipo de tamaños, ¿sí? De esas 200,000, 160,000 localidades tienen entre 1 y 250 personas como habitantes. Quiere decir que hay una enorme cantidad de localidades pequeñas. ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos una falla de mercado. Como no son mercados rentables,
los operadores privados no van a desplegar infraestructura porque no van a recuperar las inversiones dadas las características de ese mercado. ¿Qué tenemos que hacer ante la falla de mercado en esa situación específica? Bueno, pues aplicar política pública. Por eso, en el 15º y 16º transitorios de la reforma constitucional, se establece la obligación del Estado de desplegar redes alámbricas e inalámbricas que sean con naturaleza mayorista. ¿Para qué? Para que haya infraestructura, pero que no compitan directamente por el usuario final. Pero sí podrá haber, y es el tema de las comercializadoras. Las comercializadoras son operadores virtuales que no tienen redes, que no son concesionados de redes, pero que contratan la capacidad de alguien que sí tenga red y ya con esa capacidad arriba de una red se ponen a dar servicios al usuario final. Queremos un ecosistema de comercializadoras que se suban a las redes del Estado y que compitan por el mercado de usuarios finales de lo que viene siendo la última milla. Ignacio, yo he escuchado un grupo de legisladores, de tanto PAN como el PRD, que dicen que estas leyes secundarias van en contra del espíritu de la reforma de telecomunicaciones. A mí francamente no me quedan muy claros sus argumentos, me parece que más bien es un posicionamiento político, pero pues yo creo que nos gustaría escuchar tu opinión de, ¿no? Y en ese ¿Qué tanta sentido es sustancia el tema tiene? de la intervención de la Secretaría de Gobernación, dicen, eso es lo que les preocupa, que la autonomía del IFETEL se ve golpeada porque tiene que haber consultas incluso hasta con el presidente de la República para ciertas cosas. Bueno, yo en primer lugar haría el comentario de que tenemos un absoluto respeto por las diferentes opiniones y manifestaciones que sobre la iniciativa se den. Estamos totalmente abiertos a sentarnos a la mesa con quien se considere conveniente y necesario hacerlo para explicar los argumentos y las razones. Pero enfáticamente insisto en el hecho, en el argumento de que la reforma a la ley secundaria, la iniciativa que envía el señor presidente, cumple con el espíritu que se plantea en la Constitución, ¿no? En la reforma constitucional. Empezaría planteando la diferencia, que eso lo debemos de tener muy claro y es fundamental, entre lo que viene siendo un tema de constitucionalidad, de si la medida que se establece en ley secundaria tiene soporte o no constitucional, y el otro es un tema de política pública, porque podemos tener dos alternativas para una política pública en donde las dos tienen soporte constitucional, pero alguien decide irse por este camino y alguien prefiere irse por este otro camino. Bueno, el tema de la política pública pues está sujeta a debate. Lo que no está sujeto a debate pues es la constitucionalidad, sin olvidar que la instancia última que define la constitucionalidad o no de una medida, pues no es el debate público que tenemos en los medios, sino la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que, por ejemplo, el tema de los contenidos, si leemos, y yo invito a los que nos están viendo a leer el artículo 11º transitorio de la reforma constitucional, en donde le asigna al IFT la atribución, la facultad, la obligación de regular dos cosas, ¿sí? En primer lugar, los tiempos de la publicidad y en segundo lugar, los contenidos en pauta infantil, ¿sí? La programación, la pauta infantil de contenidos infantiles. Esos dos temas están claramente asignados por la Constitución al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero ya la decisión de que todo lo demás en materia de contenidos pueda ser o no regulado por gobernación ya es un tema de debate de política pública, no de constitucionalidad, ¿sí? Y en este sentido, bueno, nosotros creemos que la política pública debe de ser el que la Secretaría de Gobernación regule, vigile, supervise el resto de los contenidos, ¿no? Cada uno de los temas en este sentido pues se han vertido comentarios y en ese sentido también pues nosotros decimos que somos muy respetuosos de lo que se ha dicho y estamos completamente abiertos y dispuestos a platicar, a sentarnos, a reunirnos para poder aclarar estos temas, ¿no? Rápidamente, antes de irnos al corte, en el caso de la regulación para televisión, estaríamos pensando en mecanismos que fomenten la entrada de otros competidores. ¿Por qué se le establece una provisión expresa al preponderante en telecomunicaciones, en este caso Telmex, Telcel, etcétera, a Carso, frente a la posibilidad de acceder a la televisión en 2 años de restricción?
Bueno, a lo que se comenta aquí es fundamental. En primer lugar, ¿qué es lo que se quiere como política pública? Por supuesto, más competencia en el sector de radiodifusión y que se tenga como consecuencia de esto pues una mayor pluralidad en los contenidos, una mayor capacidad, digamos, de los operadores de difundir contenidos en la población, ¿no? De manera plural. Hay un tema que es fundamental entenderlo y que no está en la ley secundaria, pero que viene mandatado desde la Constitución. La Constitución mandata la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión digital abierta que van a venir a crear competencia. Se lo mandata al IFT. Ya el IFT en tiempo y forma, en 180 días, cumplió con la publicación tanto de las bases como de la convocatoria y ese procedimiento está corriendo. En aproximadamente un año, poco menos, vamos a conocer finalmente quiénes ganan y vamos a tener entonces 2 nuevas cadenas nacionales, 6 MHz en cada cadena, pues dándole pluralidad y generando competencia en ese sector. Vámonos a una pausa, regresamos con el tema, seguimos platicando con Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones, sobre esto, el debate en telecomunicaciones. Esto es Dinero y Poder. Ignacio Peralta, decíamos en el bloque anterior, bueno, pues el tema de 2 nuevas cadenas de televisión, pero, por supuesto, ahí también la pues, prohibición casi expresa al predominante en telecomunicaciones, en este caso Telmex, de acceder hasta, digamos, 2 años después a lo que sería la posibilidad de entrar en el mercado de la televisión en general. Bueno, esto nos lleva al tema de convergencia tecnológica. Antes los mercados estaban separados y el mercado de telefonía fija no competía de forma directa con el de telefonía móvil o con el de televisión restringida. La convergencia, los protocolos IP nos han hecho que haya una convergencia en los servicios. ¿Por qué? Porque sobre las mismas redes podemos transmitir lo que sea. Voz, datos, video, etc. Entonces, eso hace que quien tenga redes, pues de repente se le haga muy atractivo, pues vamos a incursionar en todos los mercados y hay que meter el pie en todas las canchas, ¿no? Eso está bien, es una realidad, es una tendencia y es algo que se tiene que regular. La convergencia tecnológica, que se genera una convergencia de servicios. Tan está regulado en la Constitución y en la iniciativa de ley secundaria que viene un tema específico de concesión única. Los concesionarios actuales podrán ir a concesión única y entonces meterse a todas las canchas, ¿no? Y dar todos los servicios. Ahora, esta regulación es más cuidadosa para el preponderante y es distinta, como bien se comenta, para el preponderante de radiodifusión que para el preponderante de telecomunicaciones. Esto tiene fundamentalmente una razón, tal vez 2. La primera es que en la reforma constitucional se establece que para que el preponderante en telecomunicaciones pueda transitar a concesión única, debe de estar en cumplimiento de la regulación asimétrica y de manera específica en la desagregación de las redes locales, ¿sí? La desagregación de las redes locales es un tema muy técnico, es muy complejo, básicamente es la última milla. Lo que se quiere con la red local es que si hay una terminación de conectividad en la cocina de nuestras casas, pues que no sea exclusiva y que cualquier otra empresa pueda también utilizar esa infraestructura, pagar una tarifa y que pague una tarifa distinta si quiere meter todos los servicios o si quiere meter solamente un servicio como internet o televisión restringida, ¿no? El que se cumpla con esto va a tomar tiempo. En este momento incluso no se tiene la regulación específica para la desagregación de las redes locales. Si bien es cierto que lo mandató la Constitución en 180 días para el IFT, lo que se estableció en este plazo fue una ruta crítica donde se tiene que conformar un comité y este comité determinará los detalles por medio de los cuales se va a desagregar el bucle local. Entonces, esta regulación, digamos, específica de abrir las redes locales, de desagregarlas, no le aplica al preponderante de radiodifusión y por lo tanto no se le genera esa obligatoriedad de determinar un plazo. Ahora, número 2, por eso dije que tal vez eran 2 razones. Es muy importante que las medidas asimétricas se cumplan, pero es igual o más importante que las medidas asimétricas tengan un proceso de maduración. Porque yo puedo el día 1 estar en cumplimiento, pero su proceso de maduración significa que no se han transmitido los efectos al mercado para empezar a generar condiciones de mayor competencia. Entonces, una cosa es cumplir con la regulación asimétrica y otra es que maduren
para que las condiciones de competencia en el mercado se vuelvan reales. Ahora, por razones de la propia reforma constitucional, se marcó un preponderante en radiodifusión, se fueron sobre la empresa Televisa, y el problema es que en televisión restringida tienes pues también una enorme concentración, y a partir de esto pues tendría que haber una modificación, independientemente, o sea, si se quiere que esto corra a todos los niveles, tendría que aparecer ahí también, ¿no? Sí, mira, también hay un tema de competencia importante. Si bien es cierto que el 90 y tantos % del mercado se concentra en 2 empresas, tal vez 3 empresas, también es cierto que tenemos alrededor de 1,500 empresas cableras muy pequeñitas, regionales en todo el país. Estas empresas son también las que nos preocupan mucho porque si no generamos decisiones que cuiden la estructura, la organización industrial en este sector, los más vulnerables para poder competir van a ser precisamente estos 1,500 cableros. Entonces, es un tema que se tiene que cuidar mucho, ¿no? Ahora, lo que se comenta de preponderancia, efectivamente, la reforma constitucional establece que la preponderancia será por sector, no por mercado, ¿sí? Esto está en la tercera fracción del 8º transitorio. Hay quienes dicen que la redacción da pie a que posiblemente una interpretación me lleve a una preponderancia por mercado, ¿sí? La interpretación tanto del Senado, que está, y lo digo con toda precisión, en la página 279 del dictamen del Senado, establece con muchísima precisión que la preponderancia es por sector. Esta misma interpretación constitucional la tiene el IFT, por esa razón declaró preponderante solamente a 2 empresas por sector. Y esa misma interpretación es la que hacemos propia y que plasmamos, por lo tanto, en la reforma a la ley secundaria de iniciativa. Ahora, algo muy importante, la figura de preponderancia es una figura en materia de competencia nueva que surge con la reforma constitucional hace un año. La otra figura tradicional que prevalece, que se mantiene, es la de dominancia o empresas que tienen poder sustancial en el mercado relevante. Lo que fundamentalmente mide preponderancia es tamaño, mientras que dominancia mide comportamiento en un mercado, ¿sí? Quiere decir que se complementan porque una está regulando en materia de competencia todo un sector y la otra está regulando partes específicas que ya están identificadas en el mercado. En ese sentido, se fortalece más aún la figura de preponderancia desde un punto de vista sectorial, porque si no entraría en conflicto con lo que viene siendo una figura de dominancia, ¿sí? Y así se están regulando. La regulación asimétrica también se aplica cuando exista dominancia en el mercado relevante. 2 preguntitas. Una muy sencilla es, ¿por qué posponer el apagón analógico? Que eso a mí me tiene angustiado. Y la otra pregunta es un poquito más compleja y es que estamos discutiendo la regulación de un mercado a través de ese mercado. Es decir, la discusión sobre las reformas de telecomunicaciones y radiodifusión se hace en la radiodifusión. Y entonces hay muchos involucrados que pues tienen muchos intereses muy distintos y ahora la discusión es al revés. Antes las empresas mandaban y el Estado aguantaba. Y ahora el Estado está diciendo para dónde. ¿Qué tanto se percibe esta discusión que involucra estos intereses diferentes? Bueno, 2 preguntas muy importantes. La primera, lo de la transición a la televisión digital terrestre. El apagón para el año 2015, el próximo año, a finales, está firme, ¿sí? Lo único que está en la redacción es la posibilidad de que se permita mantener la señal analógica en 2 muy bajas potencias que representan pues un efecto marginal en el territorio radiodifundido. ¿Y para qué? Esto es porque son 2 partes en la parte de radiodifusión. Una es el emisor de la señal y otro es el receptor de la señal. El receptor de la señal, pues somos todos los ciudadanos que tenemos una tele en la casa. Y para eso es el programa que está llevando a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde a las familias de bajos recursos les estará entregando una televisión. Ahora, el problema de las emisoras es que son fundamentalmente los estados, las entidades federativas y muchos permisionarios que van a tener problemas para poder invertir en los rellenadores de baja frecuencia, de baja potencia, y por eso se les permite en un momento dado la posibilidad de ampliar, pero es un efecto marginal. Ahora, el otro tema, efectivamente, el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión
es un sector que genera ingresos al año de muchos miles de millones de dólares. Es un sector, digamos, la ley, alrededor de la ley gravitan efectivamente una gran cantidad de intereses. Entonces, es fundamental entender cuál es la política pública y cómo vamos a lograr los objetivos de política pública para que el debate no esté contaminado por los diferentes intereses que gravitan alrededor de esta ley. Ignacio, uno de los propósitos fundamentales de la reforma es que haya más competencia, pero para el ciudadano común y corriente, pues eso yo lo entiendo como que tengamos mejores servicios, ¿no? Mejor calidad y quizá menor precio. Las cosas parece que son muy complejas. ¿Cuánto tiempo se llevará en que los ciudadanos empecemos a percibir si las cosas salen como lo dictan las leyes secundarias? Bueno, esa pregunta sí es muy compleja. Digamos, pronosticar la ruta crítica para en el tiempo estimar en cuánto tiempo vamos a ver resultados, definitivamente diría en primer lugar va a haber un enfoque gradual. Tenemos que transitar de manera gradual a que los efectos del mercado se empiecen a ver. Hay temas en donde con mucha claridad en la reforma, en la iniciativa de reforma que envió el señor presidente, sí pone plazos. Daría un ejemplo muy específico que es el de las áreas de servicio local. México tenía hace 15, 20 años entre 2.000, 3.000 áreas de servicio local. Áreas de servicio local es un mapa de áreas, digamos, en donde una llamada de un área a otra es una larga distancia, pero las llamadas al interior de la misma área es una llamada local y no se cobra la tarifa de larga distancia. Actualmente tenemos un poco menos de 300 áreas de servicio local y el año pasado la entonces COFETEL emite un resolutivo para bajar a 172 áreas de servicio local. Este resolutivo está impugnado y actualmente está en litigio, pero la tendencia en el mundo es a reducir o incluso a desaparecer las áreas de servicio local y que dejen de cobrarse los cargos de larga distancia. En la ley, en la iniciativa, se establece con claridad que esto deberá hacerse de acuerdo a un plan técnico del IFT en un plazo que no exceda 3 años. Entonces, lo que podemos decir es que en el peor de los casos, en 3 años dejaremos de pagar la larga distancia, plazo que puede ser menor de acuerdo a criterios técnicos que el propio IFT tenga, ¿no? Pero sí, de lo que yo estoy convencido es que con este enfoque gradual, eventualmente México empezará a transitar a mercados en más competencia, que habrá más inversiones y que como consecuencia de esto habrá mejor calidad y precio en los servicios. Rápidamente, el tema de Internet en velocidad, bandas 2.5, 700 MHz, ¿esto va a crecer, a hacerse fuerte? Sí, México actualmente tiene alrededor del 40% de la población como usuarios de Internet. Esto es bajo en relación a estándares internacionales y bueno, lo que decía Macario es fundamental. Actualmente conectar a los mexicanos, que tengan un correo electrónico, que hagan pagos, compras, etcétera, a través de Internet, que se publicite en Internet, etcétera, es un tema tan importante como lo hubiera sido hace 100 años una cruzada nacional de alfabetización. México no podrá aspirar a mayores niveles de competitividad y de productividad si no logramos conectar a los mexicanos. Entonces, el tema de las redes 700 MHz, el programa de espectro, el uso de la red de 2.5 GHz, etcétera, se vuelve fundamental para poder cumplir con estos dos objetivos que están en el sexto constitucional y que son objetivos, derechos fundamentales, derechos nuevos. Estar conectados, ser integrantes de la sociedad de la información y el conocimiento y tener el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Bueno, pues ahí está el tema, la discusión apenas comienza. Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, estamos a la orden. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El gobierno federal anunció un operativo conjunto para abatir la violencia que se ha registrado en el Estado de México en las últimas semanas. La Secretaría de Gobernación indicó que las acciones continuarán durante la actual administración y que son resultado de un plan estratégico. En este contexto, Damián Canales fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana allá en la entidad mexiquense. Bueno, pues volvemos a toda esta lógica de combate al crimen organizado, a la delincuencia, que se va moviendo en función del éxito que se tiene en unas entidades y de cómo este éxito termina afectando a otras. Está ahí el caso de Morelos, que es una combinación ahí de la incapacidad de administraciones anteriores, por lo menos, y el intento de Graco Ramírez de encontrar algún mecanismo, otra vez yendo al tema de la policía única o del mando único. En el caso del Estado de México, abiertamente, tras el cambio que se da en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobernador Rubiel Ávila dice: necesito también presencia policíaca, fundamentalmente en la parte oriente del Estado, y en donde pues tenemos otra vez
entre la violencia local ya existente y la llegada o el traslado de estos entes criminales de otros lados, pues una situación mucho más conflictiva en un estado, pues ahora sí que pegadito al Distrito Federal. Sí, a mí me parece que debemos entender el fenómeno del crimen organizado fuera del tema de narcotráfico, porque la mezcolanza es lo que nos ha hecho que no podamos encontrarle soluciones claras al problema. Este fenómeno del crimen organizado tiene, en mi opinión, su origen en el derrumbe de las estructuras con las cuales funcionó México durante el siglo XX. En el siglo XX, pues no había policías en México, eran poquitos, pero todos los conflictos que se daban en las comunidades eran administrados por estructuras que dependían de este gran sistema corporativo en el que vivíamos. Esto desaparece y entonces se hace necesaria una policía, exactamente como ocurrió en todos los países del mundo que han seguido este proceso en los últimos siglos. Nosotros no pudimos construir esta policía que sustituya, nos quedamos con estos policías que había desde siempre, 3 o 4 policías municipales, como los dibujaba Abel Quesada con sus mosquitas aquí arriba, y pues eso no te sirve para enfrentar problemas del siglo XXI. Entonces, este tránsito a tener un sistema policial no lo hemos podido hacer adecuadamente. Se sigue insistiendo en que quiere hacerse a través de un sistema federal, lo cual implica, pues en el mejor de los casos, tener policías estatales sólidas, por eso el mando único. Pero a mí me parece que la mejor solución, como se puede ver en países latinoamericanos como Chile o Colombia, o en países europeos como España, Italia o Francia, es tener un sistema central. Y eso implicaría probablemente deshacernos del concepto de federalismo que en México nunca ha funcionado, pero que seguimos arrastrando. A lo mejor no sería una mala idea movernos en esa dirección, porque sí necesitamos una estructura policial muy sólida que nunca hemos visto en México. La tenemos que construir. Y lo que dice Macario es cierto, bueno, por lo menos yo coincido, nada más que el problema que yo le veo a eso es que podrían pasar otros 10 años y vamos a seguir, no igual, vamos a estar peor. Yo escuchaba, pues he escuchado las declaraciones del gobernador Erubiel Ávila, también las de Graco en el caso de Morelos, y francamente la explicación me parece un poco ad hoc. O sea, el hecho, hablaba Erubiel Ávila de que hay un reacomodo de bandas y de que el efecto cucarachas, salen los pillos de Michoacán y se van al Estado de México y hace que la inseguridad crezca enormemente. No, yo te diría, no dudo que eso haya sucedido y no dudo que eso signifique mayor criminalidad, pero el problema venía de muy de lejos. Hay una violencia local. Te doy unas cifras. Mira, para no irnos a los homicidios, que luego es lo más llamativo, o a los secuestros, en el caso de la extorsión, que ahí sí es netamente crimen organizado, no tiene que estar vinculada al narcotráfico, en el 2013 hubo 1,600 homicidios, el promedio nacional fue de 200, o sea, eso fue 8 veces mayor. ¿Qué quiere decir? Que ya se perdió el control. O sea, ¿y qué se pierde el control? Pues por lo que dice Macario, porque no tienes a la policía adecuada. Y bueno, entonces lo que necesitas es pedir auxilio a gritos, qué bueno que se hizo, porque quiere decir que entonces ya se van a tomar las medidas. El problema es que no te detengas a la mitad del camino. También he escuchado a Graco Ramírez de Morelos diciendo que, bueno, ya ahora están impulsando lo de mando único. El mando único, pues no es un problema semántico de cambiarle el nombre a la policía, es de que la policía funcione mejor, entonces la tienes que entrenar y mientras no la entrenes no te va a dar ningún resultado. Puedes tener mando único durante 3 años y seguir igual de mal. Entonces, es un problema de cuerpos de élite. Hay estados en donde ha funcionado, creo que el ejemplo más reciente es Chihuahua, en donde ahí verdaderamente la criminalidad ha disminuido. ¿Pero por qué? Porque capacitaron a los policías, primero los examinaron, los capacitaron, los equiparon y los lanzaron a la calle, y les dieron inteligencia y los lanzaron a la calle, y les está funcionando. Mientras eso no suceda, lo demás son historias. Ahora, esto que está diciendo ahorita Mauricio confirma lo que yo me refería hace ratito. No te tienes que tardar 10 años en esto. Es decir, es algo que Chihuahua pudo hacer en un periodo de tiempo menos grande. Nuevo León, a lo mejor en 3 años. Es decir, sí requiere años, no requiere 3 semanas. Requiere años, pero no tienen que ser 10.
si hay la decisión de hacerlo. Ahora, si tú arrancas por este camino del mando único que agarra a todos los municipales y ahora los va a coordinar, eso puede tardar 300 años y no va a resolver absolutamente nada. Eso no tiene sentido. Entonces, yo sí creo que hay que tomar en serio estas cosas y los señores gobernadores de Morelos, de Michoacán y de Estado de México tienen que aceptar que su sistema no funciona y que si tú tienes policías municipales de 3,500 pesos al mes o 4,000 pesos al mes, jamás van a arriesgar la vida por defender a los ciudadanos con justa razón. Es más grave. Cada vez que encuentras, hoy leí en la mañana que detuvieron en el Estado de México una banda de secuestradores y resultó que el que la encabezaba era un ex policía municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. O sea, lo que terminas haciendo es dándole una posición, eso sí, de poder, a esta persona de poder y con ese sueldo y sin la posibilidad real de tener lo que anteriormente era. O sea, hay que recordar que esta idea de que a los policías se les compra, las famosas mordidas, pues era algo así como que la sociedad tenía que pagarle directamente a los policías los servicios. Pues ahora la sociedad ya no les paga los servicios porque tienen enfrente otro cliente mucho más atractivo y con el cual están dispuestos a trabajar, además apostando al costo de la impunidad, de que no les va a pasar nada. Si pensaran que esto en realidad tiene un riesgo mucho mayor, quizá no lo estarían haciendo en ese nivel. Acabar con policías municipales y hablar de policías estatales, a lo mejor no en todos, yo entiendo que los municipios pegan de gritos diciendo hay municipios que sí funcionan. Yo no sé si funcionan o no, y esto, por supuesto, tiene que ver con casos muy específicos, pero lo que se requiere en el mando único es no solamente que haya un mando único, sino que haya la obligación de, por un lado, profesionalizarse y segundo, que haya quien te vigile, porque si no hay quien me vigile, diría el policía, pues en una de esas hay que irse al otro bando porque es más rentable. No, sin duda, pues ese es el poder corruptor de las policías municipales, sobre las policías municipales, pues es enorme de parte del crimen organizado y en casi todos estos delitos, sin duda en el secuestro y en parte quizás también en la extorsión, siempre hay un contubernio, si no esos delitos no existirían porque son delitos repetitivos. Entonces, claro, te puede caer por sorpresa una banda de secuestradores que de repente empieza, ¿no?, a llevarse gente, pero por otro lado, pues tienes que buscar, ¿no?, la manera de cortar con ese vínculo de corrupción. El crimen organizado es un intento de sustitución del Estado. Eso es lo que tenemos que tener perfectamente claro. Entonces, los policías municipales pueden trabajar para el presidente municipal o para el líder local del crimen organizado. Y para ellos exactamente lo mismo. Es decir, son igual de atrabiliarios en un caso que en el otro. Los sistemas del crimen organizado hacen lo que no está haciendo el sistema político mexicano. Ellos contratan gente, le hacen los estudios de confianza, no con el método civilizado, pero lo hacen, les dan armas, los preparan y tienen sus mecanismos de vigilancia, de monitoreo, de control. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer el Estado. Lo que no podemos hacer es nosotros fingir demencia y tratar de que esto funcione. ¿Por qué los presidentes municipales están tratando de que no haya mando único? Pues porque la única cosa por la que vale la pena ser presidente municipal es porque tiene uno la policía municipal bajo el mando. Es decir, eso sí se convierte en un negocio. Y entonces el presidente municipal no está preocupadísimo por el bienestar de la población, sino que esa es la única cosa de poder que tiene un presidente municipal. Un presidente municipal en México, salvo en los municipios muy grandes, gana poquito. No tiene muchas cosas que hacer porque nada le puede servir. Tiene sindicatos que le impiden hacer cualquier cosa. ¿Qué le sirve? Los policías, que le permiten empezar a extorsionar a distintos grupos o empezar a golpear a los empresarios adversarios a él o construir su propio negocio. Entonces, no nos hagamos tarugos. Lo que necesitamos hacer es deshacernos de esta idea de que el presidente municipal podría hacer algo alguna vez contra la violencia. No va a poder. Y el otro punto que tiene que ver con el tema, pues, de lo que se hizo en Michoacán, de lo que se está haciendo en Morelos, ahora en el Estado de México, y que en un momento determinado, pues esa vieja historia que teníamos de una Ciudad de México que era inhabitable y que se reconstruyó a partir de los esquemas de seguridad que hicieron que la violencia se fuera a otro lado, pues ahora el riesgo está ya otra vez en la puerta. O sea,
tienes el Estado de México en la parte oriente, donde vas a pues, poner a la Policía Federal, a militares, etcétera, y la otra salida que tendrían en un momento determinado es la Ciudad de México, y si no se plantea otra vez un mecanismo integral, es cierto que aquí hay un mando único porque son delegaciones y no municipios, pero cuidado, porque en una de esas pues regresamos otra vez a formas de inseguridad del pasado que creíamos Sin superadas, duda, ¿no? ver lo que sucedió en Nuevo León. Nuevo León durante años fue una especie de paraíso, una especie de lunar donde Tamaulipas. no se les afectaba, no estaban afectados por el crimen organizado y de repente efectivamente, ¿no? Ahí sí les cayó, ahora sí que la derrama les salpicó de Tamaulipas, de los estados vecinos y bueno, yo creo que aquí sí hay un foco amarillo para las autoridades y para los habitantes de la Ciudad de México, porque en un descuido pues no se te infiltran y es luego Ahí va a muy ver cómo le complicado hace. sacarlos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que tomar medidas aquí en el Distrito Federal y sí convendría que el señor Mancera, pues, en una de estas, haga algo, ¿no? Gracias, Macario Schettino. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con el tema. La Reserva Federal allá en los Estados Unidos, pues dice que a lo mejor y no sube las tasas de interés. Esto es Dinero y Poder. La jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que por algún tiempo se mantendrán las tasas de interés bajas. Explicó que la economía norteamericana continuará estancada, así dijo, y que hay personas capacitadas y con voluntad de trabajar. Hace 2 semanas, la Fed decidió mantener las tasas de referencia bajas 0.25, pero pues ahora sí que después del discurso Bernanke, donde nadie le entendía nada y cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, ahora ya es cierto que redujeron la cantidad de dinero que le meten a la economía, que hablaron de que pues, ya era el momento de empezar a pensar, por lo menos pensar para el año que entra a subir las tasas. Algo pasó y la señora Yellen dijo, un momentito, la cosa no está bien, a pesar de que ha habido cambios importantes, esto no se está recuperando, los indicadores que dijimos que eran los que íbamos a tomar en cuenta, pues yo creo que no son los adecuados y a partir de ello mejor nos dedicamos a pues seguirle metiendo otro poquito. ¿Qué tal si le dejamos, alguien dijo por ahí, en una de esas y los 55,000 millones de dólares al mes que le están metiendo, qué tal si lo dejamos por un ratito a ver hasta dónde prende la economía sin que la inflación, que parece que desapareció de Estados Unidos, pues fuese a generar o pudiese generar un problema adicional, Mauricio? Así es, de hecho, yo creo que fue un discurso de la señora Yellen, pues no sé si es el primero, pero si no es el primero, ha sido el más importante, en donde explicó clarísimamente por qué le parece a la Reserva Federal y a ella en lo particular que la economía de Estados Unidos, a pesar de que cada vez muestra más señales de fortalecimiento, todavía no está bien. Y se refirió en concreto al mercado laboral. Y dentro del mercado laboral a mí me parece que destacan 2 cosas. Uno, dijo, señores, la Reserva Federal no se va a fijar únicamente en la tasa de desempleo, esa sí ha bajado, está en 6.7%, pero ese indicador tiene una serie de problemas. Citó, por ejemplo, y dijo, miren, hay 7 millones de estadounidenses que tienen un trabajo, pero de tiempo parcial, que quisieran tener uno de tiempo completo. Entonces eso se llama desempleo disfrazado. Y por lo tanto, mientras eso no se corrija, yo considero que el mercado laboral está débil y por lo tanto entonces no es momento de subir las tasas de interés. Y el otro punto que sí es poco común es fijarse en las percepciones, en los ingresos de la gente. Dijo, señores, si el mercado laboral estuviera más fuerte, la economía de los Estados Unidos, la productividad laboral está creciendo y los ingresos de los obreros y los ingresos de la gente en general, de los empleados, están creciendo apenas al ritmo de la inflación, 2%. Entonces, mientras yo no vea que los ingresos incrementan acordes con la productividad, o sea, por encima de la inflación, pues quiere decir que el mercado laboral sigue débil. Y esto yo creo que cambió la tónica, porque ya todo mundo le quería tomar la medida en los mercados financieros a la Reserva Federal y decir, no, es que ahora sí, si la tasa de desempleo llega al 6.4%, ahora sí ya va a retirar la liquidez y se van a subir las tasas de interés. Entonces, creo que hizo un planteamiento inteligente, un planteamiento claro y transparente, y me parece que eso despeja bastante el nerviosismo que ya estaba cundiendo en los mercados financieros internacionales. Yo coincidiría con Mauricio en que es buena idea desasociar o disociar las decisiones de la Reserva Federal de una variable económica como la tasa de desempleo, porque pues le estaban adivinando el juego, ¿no? Digamos que como si estuvieras jugando algo, pues estaban adivinando las jugadas y ya lo cambiaste. Eso está bien.
Pero creo que está cometiendo un error muy serio la Reserva Federal al tratar de asociar su política con el empleo, sea con la medida que sea, porque yo sigo creyendo que el empleo, como la relación productiva que tuvimos en el siglo XX preponderante, ya no es así. Y lo que vamos a ver cada vez más es relaciones laborales que no son empleos. A eso creo que se refieren con estas personas que trabajan tiempo parcial y querrían un empleo en forma, pues sí, y lo van a seguir queriendo el resto de su vida, pero no va a haber. Y no va a haber porque ya no se genera este tipo de empleos en la economía que tenemos hoy, que requiere una forma diferente de relación productiva. En Estados Unidos es 25% de la población la que tiene este tipo de trabajos de tiempo parcial o que no son estrictamente empleo formal normalito. En Francia y Alemania este número llega a 33% en Francia y 37% en Alemania. Y en Holanda, que es el país más productivo del mundo en términos de horas de trabajo, el 50% está fuera de los empleos. Entonces, a mí sí me parece que la Reserva Federal está usando mediciones antiguas para problemas nuevos y esto no va a funcionar. ¿Por qué no hay inflación a pesar de tasas bajas y cantidad de inyección que está? Porque el resto del mundo está absorbiendo los dólares, pero no sabemos cuánto tiempo lo haga y en el momento que deje de hacerlo, pues empezará a haber más dólares en Estados Unidos y más inflación. Ahora, en términos, digamos, de la situación o esto que sucede en Estados Unidos frente a la economía mexicana, uno pensaría que directamente en el momento en que los Estados Unidos, mientras siga fluyendo el dinero, para México le conviene ser una economía emergente, bien apuntalada, con expectativas de crecimiento, aunque bueno, pues ya hemos visto en algún momento todos los problemas que esto tiene, pero lo que sí es cierto es que en el momento en que las tasas de interés comiencen a subir o se reduzca todavía más esta liquidez económica, México tiene que responder de alguna manera. Yo creo que ese es el gran interrogante que tiene el país. En el momento en que los norteamericanos empiecen a subir la tasa de interés, este escenario positivo que es cierto, tampoco lo hemos podido aprovechar mucho, los crecimientos son bastante malos, pero imagínense con tasas de interés ya digamos del 1% en Estados Unidos que te obliguen a ti a moverte en ese sentido. Ahí está un problema y es un problema que hay que anticipar antes de que te caiga encima, Sin ¿no? duda. De hecho, las tasas de interés, Esra, se mueven por las fuerzas del mercado. O sea, las tasas de interés ya se han Ya ido se han subido, subiendo, claro. sobre todo las tasas de los instrumentos de largo plazo. Hipotecarias, ¿no? Y sin duda también ya empiezan a afectar las tasas hipotecarias y realmente lo único que queda, vamos a decir, fijo y prácticamente en niveles de cero es la tasa a la cual la Reserva Federal le presta a los bancos, que ese es el mecanismo de control y de señal, ¿no? Que es, porque también cuando la Reserva Federal dé la señal de que ya está dispuesta a que las tasas de interés se suban, pues entonces suben, Ujú. o se, ¿no? Ahí la pregunta es si se van a subir abruptamente o poco a poquito, y eso es lo que nadie sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, en ese sentido, no deberíamos de esperar en México tampoco un golpe, un trancazo a las tasas de interés. Lo que sí debemos de esperar de la reacción de las autoridades mexicanas, el Banco de México en concreto, es que haya congruencia y que no por el hecho de que aquí o la economía mexicana pues no reacciona a la fortaleza de la economía americana y por lo tanto estamos creciendo menos y que el Banco de México vaya a pensar que si aquí mantienen las tasas relativamente bajas a pesar de que allá se empiecen a subir, entonces con eso se va a arreglar el problema, porque ahí lo único que vamos a hacer es a desarreglar el sistema financiero mexicano y sobre todo a partir del mercado cambiario. Cuando el Banco de México no reacciona adecuadamente con las tasas de interés y se pierde la coordinación y la congruencia con lo que sucede en las tasas de fuera, el tipo de cambio se puede subir o se puede bajar. Y cualquiera de las dos cosas te afecta al sistema productivo. Si se sube el tipo de cambio, los exportados están de fiesta. Y si se baja el tipo de cambio, los productores nacionales están como si estuvieran en un velorio, ¿no? Están de capa caída. Entonces, ahí es donde el Banco de México tiene que tener mucho cuidado, pero como dicen que ese no es su mandato, que su mandato es la inflación, pues Ahí no ahí tiene es donde a mayor. veces luego tenemos problemitas. Y algo que creo que va a ser diferente en esta ocasión cuando la Reserva Federal decida mover sus tasas es que el mayor impulso del crecimiento en Estados Unidos creo que no viene ahora de las tasas de interés,
sino que está ocurriendo alrededor del mercado energético. Y es una gran transformación contra al menos los últimos 40 años. En los últimos 40 años no había pasado lo que estamos viendo hoy. Estados Unidos es un productor cada vez mayor de energía, puede darse abasto propio de energía prácticamente ya por completo, en el próximo año lo logrará, y van a empezar a exportar gas natural probablemente a Europa, seguramente a nosotros, ya empezamos a construir el gasoducto. Entonces eso les va a dar un margen de crecimiento más allá de lo que esté pasando con las tasas de interés. No quiero decir que deje de tener un impacto la tasa, pero va a ser un impacto distinto, menor al que tenía durante el tiempo del mago Bernanke, ¿se acuerdan? Y sobre todo antes del maestro, que era el que se suponía que bajando y moviendo la tasa, con eso alcanzaba para todo, y pues no necesariamente es así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta diferencia en términos de el tipo de empleo que ahora se genera en Estados Unidos y lo que tenemos en México? Esto, por supuesto, en función de que la economía norteamericana puede seguir creciendo, pero ya no demandando estos empleos que hacían que la población mexicana emigrara a Estados Unidos. Ahora tienes tasas de crecimiento buenas en Estados Unidos, pero no tienes la migración que tenías anteriormente. No tienes la migración que tenías anteriormente, pero sobre todo en términos netos, o sea, sí sigue yendo, sí sigue claro, saliendo gente del país. Lo que pasa es que algunos de los que estaban allá ya están regresando. Yo creo que esa es más bien la diferencia. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en las estadísticas de remesas, que durante varios meses, cuando estuvo la actividad económica débil en los Estados Unidos, se fueron bajando mes a mes, pues ya los últimos 3 meses ya van de subida. ¿Y por qué es eso? Pues porque ya la reconstrucción se está recuperando, porque el sector servicios, los restaurantes, los hoteles, o sea, todas aquellas áreas en donde los mexicanos tienen una presencia importante en la fuerza laboral, pues están creciendo con más fuerza. Entonces se animan en Estados Unidos a contratar más empleados o más migrantes, cosa que además cada vez es más difícil, porque las multas y las sanciones para las empresas es complicado, pero lo que nos dicen las estadísticas de remesas es que la demanda de empleados mexicanos ahí está. Ahí sí. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.